Ya estamos en la segunda unidad de competencia, estamos trabajando con sustancias puras y aprovechamos para incluir la ley cero, la termodinámica, el concepto de temperatura. Y pues vamos a tener nuestra primera evaluación, de acuerdo a esto, el próximo viernes, que incluye todas las propiedades que vimos, el concepto de presión, cálculo de presión, y eso estaría entrando en la primera unidad. Las clases las subimos hoy, ¿verdad, Juanita? Para, ya las podemos subir hoy, ¿verdad? Las clases de la primera unidad de competencia, bueno, todas, las vamos a subir hoy en una liga en la plataforma y va a decir, clases o videoclases o como sea. ¿Cómo estamos poniendo también? Lista de reproducción de clases. Listas de reproducción de clases, ¿no? Entonces, es una biblioteca en YouTube. Ahí le dan clic y van a entrar a la biblioteca con todas las clases. Están identificadas de acuerdo al tema que vimos en ese día, para que si necesitan volver a ver ahí los cálculos o la clase, pues tengan acceso a ese material. Va a estar en su plataforma. Hoy que era eso, ¿no? Entonces, y así le vamos a estar haciendo para todas las clases del semestre. Todas van a estar siendo, puestas ahí en la plataforma, ¿no? En una biblioteca. Entonces, eso como información. Bueno, pues estamos en- entonces vamos a, bueno, les voy a pasar listo. ¿Cuántos somos? Somos 18, nos faltan 3, 3, 3, 3. Bueno, no tienen ninguna pregunta sobre el examen. ¿Todo bien? ¿Ya estudiaron? Me imagino, ¿verdad? Ya están listos. Quiere decir que si hubiera puesto el examen sorpresa hoy, prácticamente todo bien. Ya creo. Quiero, No, quiero ser bien, ya, quiero ser bien Balzer, quiero ser bien, examen bien positivo acá, ¿no? Y los muchachos ya hicieron pedazos sus actividades, ya dominan bien todos los problemas, entonces quiere decir que nos va a ir muy bien en el examen, ¿sí? Recuerden, este tipo de materias tienen que estudiar con tiempo. Si no han empezado a estudiar, todavía están a tiempo de hacerlo. Si quieren estudiar un día antes, lo más probable es que no funcione, ¿no? Entonces, les voy a pasar lista rápidamente. Tenía competencia 2, estamos a 8, 8 de septiembre. Beltrán, Presente. Beltrán. Presente. ¿Qué Beltrán, profe? Hay dos. Fíjate que sí, hay dos, Beltrán Zamora y Beltrán García, ¿están las dos? Sí. Sí. Ah, muy bien. Sí, como nunca faltan, dije, ahí deben estar. Caballero, Presente. Castillo, Presente. Elizalde, Estrada, Macías, Presente. Mejía, Mungarro, Presente. Pérez, Dijo presente por el chat, profe. Mejía. Estrada. Ah, Estrada, ok, ahí está. Muy bien. Mungarro, Presente. ok. Pérez, Rochín, Presente. Viñuelas, Presente. Ramírez, Rascón, Presente. Romero, ahí te vi, Itzel, ahí te vi. presente, Romero Kiwis, presente, Rosas, Presente. Valdés, presente, Valenzuela. ¿Qué Valenzuela, profe? Claro. Claro, claro. Ajá. Presente. Muy bien. Valenzuela Jocobi, presente, ok. Villares, Presente. Villegas, Presente. ok, muy bien. Entonces, nos faltan nomás Ramírez Blaine, Mejía Barceló y Elizalde Molina. Los tres que... profe, ¿Dónde? Esmeralda fue al doctor, me dijo que la avisara, Ah, fue el doctor. Ah, muy sí, bien. Esmeralda. sí, profe, Ramírez Blaine, ¿verdad? Muy bien. Correcto. Vamos a cerrar esto. Vamos a abrir Itesca, Termo, temas, 2, actividad.
Muy bien, entonces vamos a continuar. Estamos trabajando sobre sustancias puras y estamos viendo las propiedades de... ¿Qué dijimos que era una sustancia pura? ¿Cómo defino una sustancia pura? ¿Qué es una sustancia pura, joven? ¿Quién nos ilumina? Tiene una composición química fija en cualquier parte. Ok, tiene que tener una composición química. Esa es la primera característica y la más importante como definición de una sustancia pura, ¿no? Que tenga unas propiedades químicas, características continuas, ¿verdad? En todo, en cualquier parte de ese sistema donde esté esa sustancia pura. Comentábamos que ejemplos de sustancias puras, ¿cuáles pueden ser? ¿Cuáles son las más comunes con las que trabajamos? El agua, el nitrógeno, el helio y el dióxido de carbono. Muy bien, el agua, el nitrógeno. El agua como un compuesto es una sustancia pura. Comentamos que en sus tres fases que existe el agua en forma natural, en la temperatura y presión ambiente o estándar, sigue siendo agua, no cambia su composición, ¿verdad? El hielo es agua, el vapor es agua y todo es agua. Otras sustancias como el nitrógeno, ese tipo de gases diatómicos, ¿sí? El oxígeno, también son sustancias puras porque no cambia su composición. Ni siempre si están líquidas, los oxígenos, si están sólidas, como el CO2, que sabemos que el CO2 es el famoso hielo seco que se utiliza para enfriar algunas situaciones especiales, ¿no? En donde no se necesita que haya humedad. El hielo seco, cuando se comprime y se enfría, se hace hielo, pero nunca humedece, no es un hielo completamente seco. Por eso le llaman hielo seco, ¿verdad? Y sigue siendo CO2. Comentamos que el aire también es una sustancia pura, pero hay que tener cuidado con el aire, porque el aire, que se utiliza mucho en termodinámica como fluido de trabajo, cuando está en estado gaseoso es aire y funciona muy bien como fluido de trabajo. De hecho, se utiliza mucho en neumática para el movimiento de pistones neumáticos y hacer trabajos, ¿no? En los procesos industriales. Sin embargo, el aire, si cambia de fase, o si se empieza a comprimir, o su temperatura baja demasiado de tal forma que cambie de fase, deja de ser una sustancia pura, ¿sí? Porque el aire es una mezcla de dos gases principales, que es el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, el nitrógeno sería el primero que se volvería líquido al cambiar de fase. No cambiarían de fase al mismo tiempo, pues, o sea, no seguiría una mezcla líquida al fondo del recipiente y seguiríamos manteniendo la misma composición en líquido que en gas, ¿no? Como tienen diferente punto de fusión, entonces el nitrógeno es el primerito que se condensaría y eso ya me cambiaría la composición de la mezcla gaseosa. Empezaría a reducirse el nitrógeno en la mezcla gaseosa de aire y ya deja de ser 79 nitrógeno, 21% oxígeno. Entonces, el aire es un fluido, también una sustancia pura, pero hay que tener cuidado con su cambio de fase, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Los cambios de fase en las sustancias puras. Entonces, de ahí vamos a partir. Nos quedamos aquí, vimos este diagrama, ¿lo terminamos o no lo comentamos? ¿Sí se acuerdan? Porque dice aquí que nos quedamos en... Tengo bitácora, no, porque tengo un montón de clases. No, tengo tiempo. Termodinámica, grupo 1. Profe, Hasta procesos, cambio de fase. Ok. Ahí dice procesos, cambio de fase. Dime, ¿sí? ¿Qué pasó, Ital? es que le pregunté a la profe Gloria sobre qué va a pasar con las credenciales. Con las credenciales. Fíjate, ahorita Sí. tuve una reunión. Están en proceso ahorita de la generación de las credenciales. Nos están solicitando las fotos de los estudiantes de nuevo ingreso porque están precisamente en ese proceso de credencialización. Entonces, a menos que requieras tomarte la foto o cambiar la foto, ellos nos van a avisar cuando ya estén listas las credenciales, ¿no? Ustedes, como son tercer semestre, pues no hay ningún problema porque es una reimpresión nada más.
Y ahorita lo que andamos consiguiendo son las fotos de los de primer semestre, porque pues de ellos no tenemos fotografía, ¿no? Ni siquiera para su cardex. Pero fecha exacta no me dijeron ahorita cuándo sería la entrega de las credenciales, pero déjame pregunto y les comento. Ok, pero estamos en fechas todavía, no recuerdo que más o menos por ahí pues más o menos en septiembre, ¿no? Empiezan a entregar las credenciales, si bien me acuerdo. ¿La necesitas la credencial? Sí, profe. ¿No que no estás encerrada en tu casita en cuarentena? Pregunto. Sí, pero es que la voy a necesitar para hacer un trámite. Tiene que estar vigente. ¿Cómo está vigente? Ah, muy bien. Y se me hizo así medio. No, pero está bien. De hecho, sí se está trabajando en eso. Yo les comento si quieren la próxima clase. Ya les digo para cuándo planean empezar a entregar las credenciales. Y en qué forma las van a entregar, ¿verdad? Esa es otra. Porque Sí, perfecto. ya ves que no dejan. Tiene que firmar Obrador para entrar a ITESCA, ¿no? Y el hospital también. Profe, y si quiere cambiar la foto. Ay, ¿por qué? Pues, Vale, ¿porque no te gusta la foto que está ahí o qué? es que no, pero es que en ese caso la cámara de mi teléfono la toma mejor. Ah, pues fíjate que déjame checar eso, a lo mejor déjame pregunto, porque ya ves que te digo que se les mandó una aplicación a los de primero, y con esa aplicación y un tutorial se están tomando la foto y ya no la envían a nosotros. Y nosotros las estamos juntando para enviarlas a control escolar. Y salen muy bien las fotos, ¿eh? Como dices tú, salen mejor. ¿Verdad? Y luego la foto que te toman ahí en, en, en ITESCO. Pero bueno, te comento Sí. que hay posibilidad de cambiar la foto. Ok. Porque me imagino, quién sabe, ¿no? Dice, porque imagínate que se abra la puerta esa, todo el mundo va a querer cambiar la foto, Ya sé. ¿no? Al rato todo el grupo de termo del grupo uno va a querer cambiar la foto. Pero voy a preguntar, no está de más. Entonces, vamos a continuar. Les comentaba, creo que nos quedamos en no creo, nos quedamos en esta transparencia, en esta imagen. Comentamos de las sustancias líquidas y gaseosas. Entonces vimos, como comentábamos ahorita, lo importante de una sustancia de trabajo es conocer su comportamiento termodinámico en sus tres fases, que son sólido, líquido y gaseoso. Recuerden que todas las sustancias pueden estar en estas tres fases, invariablemente todas, ¿sí? Lo que cambian son las propiedades termodinámicas, que es la presión, la temperatura, ¿sí? El volumen, pues es el resultado de cómo cambia la temperatura y la presión, ¿verdad? Entonces, si hay mucha presión, el fluido tiende a pasar a estado líquido y luego a estado sólido. Si hay mucha temperatura, el fluido tiende a pasar del estado sólido o del estado líquido al estado gaseoso. Entonces, realmente, el estado o la fase en la que se encuentra una sustancia depende de sus principales propiedades termodinámicas, que son presión, temperatura y volumen. Por lo tanto, debemos parte de este subtema es conocer las propiedades, perdón, los diagramas termodinámicos, ¿no? Aquí está. Ya vimos la I0, la termodinámica, estamos en sustancias puras y las propiedades volumétricas de los fluidos y sus diagramas. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender que esas propiedades termodinámicas principales son los diagramas más comunes. Otras propiedades como la entalpía, la energía interna, la entropía, también se grafican, ¿no? Son diagramas entálpicos, diagramas entrópicos, pero vamos a iniciar por lo más simple, y son aquellos diagramas en los que graficamos las principales propiedades o las tres propiedades que me definen el estado termodinámico de una sustancia de trabajo: presión, temperatura y volumen. Entonces, vamos a iniciar por conocer este diagrama, en el cual vamos a ver cómo vamos graficando los cambios de fase de mi sustancia conforme vamos agregando calor. En este ejemplo vamos a ir agregando calor, ¿sí? Recuerden que un proceso es calentar, otro proceso también es enfriar, que sería el inverso a este proceso que vamos a analizar. ¿Ok? Pues iríamos en sentido contrario si estuviéramos enfriando. Entonces,
Realmente con entender cómo calentamos, pues ya es muy sencillo entender los demás procesos. En este caso tenemos agua y el diagrama termodinámico que estaríamos trabajando sería este. Este diagrama es un diagrama TB, ¿sí? Usamos el eje de coordenadas. En el eje de las Y estamos poniendo la temperatura y denotamos en qué unidades está la temperatura. Y en el eje de las X vamos a poner el volumen. Recuerden, ¿verdad? Ahorita les comenté, el volumen es el resultado del comportamiento de estas dos propiedades. Por lo tanto, pues aquí el volumen no tiene un valor numérico. Lo que sí entendemos es que el volumen crece del origen hacia la derecha, ¿sí? El volumen va creciendo, e invariablemente del valor que tenga. Nos denota un aumento de volumen. Y la temperatura, sí le vamos a poner una escala porque vamos a trabajar con ella y con la presión. Entonces, siempre que desarrollemos o escribamos un diagrama termodinámico, sabemos que una de las propiedades tiene que mantenerse constante. Lo vimos cuando definimos los diferentes procesos que se estudian en termodinámica. ¿Cuáles son esos procesos que mencionamos? Cuando vimos estado y luego vimos los procesos. ¿Cuáles son los principales procesos que vamos a estudiar? ¿Quién me dice? ¿Nadie se acuerda? ¿Han estudiado sus apuntes? Procesos termodinámicos con los que vamos a trabajar toda la termodinámica. Los de presión constante y algo así. Correcto. Uno de ellos es la presión constante. ¿Cómo se llama ese proceso? Isotérmico. No. Checa la palabra. Térmico, ¿qué implica? Temperatura, ¿verdad? Entonces no puede ser presión. ¿Alguien se acuerda? Ah, isobárico. Isobárico, ¿sí? Isobárico. En un proceso isobárico entendemos que la presión es la que se mantiene constante, ¿sí? Como mencionaba ahorita su compañera, en un proceso isotérmico la temperatura se mantiene constante. En un proceso isométrico el volumen se mantiene constante. Chequen cómo de las tres propiedades que me definen una sustancia, siempre una se mantiene constante. Vamos a estudiar procesos en los cuales una propiedad no cambia, ¿sí? Posteriormente vamos a hablar un poquito sobre los procesos en los que las tres cambian. Los tres cambian, que son los menos, y se llaman procesos iso, ahorita lo tenía, ahorita me acordar. Bueno, vamos a estudiar el proceso en lo que los tres cambian: temperatura, presión y volumen. Los tres propiedades varían, pero normalmente siempre es una propiedad la que se mantiene constante. Entonces, esta propiedad que se mantiene constante siempre se grafica al centro de mi diagrama. Las dos que están cambiando se ponen en los ejes y la que no cambia se pone en medio. Es la gráfica que tendríamos en medio. Esa curva, que en este caso esta es una curva, o sea, aunque la queramos ver así, es una curvita, se llama isóbara. ¿Ok? Para un proceso isobárico, la curva al centro del diagrama se llama isóbara. Entonces, si este diagrama fuera un diagrama PT, en donde tuviéramos la presión y la temperatura en las coordenadas, la curva del medio sería el volumen y sería constante, ¿sí? Si el diagrama fuera un diagrama PV y pongo la presión en lugar de la temperatura aquí en el diagrama, en el eje de las Y, la curva del medio sería la temperatura y se denominan isotermas. Curvas isotermas, curvas isóbaras y las curvas a volumen constante, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por conocer este primer diagrama. Es importante, jóvenes, que entiendan la construcción de los diagramas. Siempre un diagrama expresa el comportamiento de las propiedades termodinámicas
porque para la resolución de los problemas de la siguiente unidad, cuando ya estemos en la primera ley de la termodinámica, si no podemos construir el diagrama y no entendemos cómo hacerlo, entonces difícilmente podemos resolver los problemas termodinámicos, porque el entender el diagrama y poderlo construir me indica que entiendo el comportamiento el comportamiento termodinámico de mi sistema, ¿sí? Por eso luego me preguntan mucho en asesorías, maestro, es que el problema no lo puedo hacer. Ya hiciste el diagrama, y digo, ya lo diseñaste, ya entendiste lo que te está pidiendo el problema. Ah, no he hecho el diagrama. Y entonces, ese es un primer problema muy que se presenta cuando estamos estudiando termodinámica. Los diagramas son muy simples. Son muy simples. Únicamente, pues sí, hay que estudiar y memorizárselos, ¿sí? Entender los conceptos y las definiciones. Entonces, este primer diagramita, TB, así lo vamos a conocer, diagrama TB, ¿sí? Se conocen de acuerdo a las propiedades que están graficadas en sus coordenadas, ¿no? En la ordenada y en la abscisa. TB. Vamos a iniciar con un proceso muy simple que ya conocemos. Todos hemos puesto a hervir agua en la estufa, ¿sí? Agarramos el agua y la ponemos a hervir para hacer un suculento y nutritivo cafecito. Entonces, agarran agua de la llave y esta agua que sale de la llave, pues sale a una temperatura y presión estándar. ¿Sí? Sabemos que todo lo que esté bajo la atmósfera está a presión de una atmósfera. Nosotros estamos a presión de una atmósfera. Eso ya lo vimos en los problemas de presión que estuvimos revisando al principio. Entonces, la presión estándar es una atmósfera y vamos a suponer que esa agua que tomamos de la llave la tomamos a 20 grados centígrados. O sea, temperatura normal que sale de la llave el agua, ¿no? Y ese es mi primer estado termodinámico. Recuerden cuando definimos estado termodinámico, es una posición, es un momento en el cual conozco qué propiedades tiene un fluido, está definido por sus propiedades y es un estado, ¿sí? ¿En qué estado está? Pues está a 20 grados centígrados y ¿a qué presión se encuentra? Pues a una atmósfera, porque está a una presión atmosférica, ¿sí? No está comprimido, ni está al vacío, ni nada, está abierto a la atmósfera, mi recipiente. Entonces lo pongo ya sabemos también en un cilindro, ¿sí? Este dispositivo tiene una tapa que me permite que el agua estás contra el agua en ese momento, ¿no? Como el agua es un líquido, pues la tapa simplemente está flotando ahí en el líquido, ¿no? Recuerden, esta tapa se puede mover hacia arriba, ¿sí? Y este dispositivo me permite que el estado gaseoso no se me escape a la atmósfera y pueda yo seguir trabajando con él en este dispositivo, ¿no? Por eso es un dispositivo cilindro émbolo. Entonces, esta tapa se puede mover, está flotando ahí en el líquido, ¿no? Entonces, empezamos a calentar y yo agarro y ese estado termodinámico lo grafico en mi gráfica acá, en mi diagrama. Ignoren todo lo demás y primero nos situamos acá en el punto 1, un puntito. Temperatura 20 grados centígrados, ¿sí? El volumen, yo sé que ahí va a tener un volumen, lo sitúo ahí, lo pude haber situado un poquito más para acá, un poquito menos, no importa dónde quedó. El chiste es que me ejemplifique que en este puntito 1 el fluido tiene 20 grados centígrados y ocupa un determinado volumen, ¿sí? Si ustedes quieren conocer el volumen, lo podemos calcular, pero todavía no llegamos a eso. O lo podemos leer en una tabla, todavía no llegamos a eso. Hay que entender que ocupa un volumen porque acá lo tengo en mi recipiente, ¿no? Y tiene un volumen determinado. Empezamos a calentar, le prendemos a la estufa y empezamos a calentar el agua. Si ese recipiente que estoy calentando le pongo un termómetro, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Qué observamos en la temperatura? Sube. Empieza a subir, Va ¿verdad? aumentando. Y empieza el agua a calentarse. Le sigo proporcionando calor y observamos que sube a 20, de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y ¡zas! Llega a 100 grados centígrados. En ese instante, yo tomo la lectura. En cuanto llego a 100 grados centígrados, tomo la lectura y digo 100 grados centígrados, sigue estando a una atmósfera de presión porque pues eso no ha cambiado, sigue siendo líquido, no ha cambiado su presión ni se ha ejercido ningún trabajo sobre él, simplemente se mantiene la misma presión. Entonces me voy a mi gráfico
y me voy hacia mi derecha. ¿Por qué pongo el punto 2 más hacia la derecha? Porque aunque el líquido no cambió de fase, sí cambia un poquito su volumen. Recuerden que la densidad de un fluido es masa entre volumen. ¿Recuerdan cuando lo vimos? Masa entre volumen. Entonces, este volumen de un líquido, sus moléculas están más excitadas, están más movilizadas, están más energéticas, y por lo tanto eso hace que se refleje como un poquito más de volumen, pero poquito, ¿no? Entonces, por eso pongo mi punto 2 un poquito hacia la derecha, para entender que el volumen creció un poco y a una temperatura de 100 grados centígrados. Ahí está mi posición número 2. Mi estado termodinámico 2 está ahí. Lo cual quiere decir que ya puedo tirar una línea, que después vamos a ver que no es una línea, es una pequeña curvita. Pero tiro esa línea entre el punto 1 y punto 2. Ya estoy dibujando un proceso entre dos estados termodinámicos, entre el estado 1 inicial y el estado 2, cuando alcanzó los 100 grados centígrados, ¿ok? Ahora, ese proceso termodinámico, ¿en qué condiciones está mi fluido de trabajo ahí? ¿Sí? Observo y digo, no cambio de fase, sigue siendo líquido. Entonces, de aquí a aquí, se conoce como un proceso en donde mi sustancia está como líquido. Y lo pongo ahí, ¿sí? Está como líquido. Y luego dice líquido comprimido. ¿Por qué líquido comprimido? Porque está a la presión de una atmósfera. Como sea, sabemos que todos soportamos la atmósfera sobre nosotros. Nosotros también somos personas comprimidas. Lo que pasa es que no sentimos la presión porque estamos acostumbrados a cargar la atmósfera desde que nacemos, ¿no? Pero la atmósfera pesa, tiene masa. Entonces nosotros también somos personas comprimidas. Entonces, por esa razón se le pone líquido comprimido, porque está a la presión de una atmósfera, ¿no? Entonces, ya conozco yo este proceso en el que en cualquier temperatura diferente, entre 20 y 100, a cualquier temperatura yo puedo tirar una línea hacia acá y yo sé que sigue siendo líquido comprimido, ¿ok? Si yo tiro cualquier horizontal que se cruce con la línea de líquido comprimido, yo en cualquier punto diferente, recuerden que una línea está formada por un montón de puntitos, pues. Quiere decir que hacia abajo hay un montón de volúmenes, ¿verdad? El volumen fue cambiando entre el estado 1 y el estado 2, ¿ok? A cada temperatura le correspondería un volumen, y siempre como líquido comprimido. No hay ninguna duda hasta ahí de lo que hemos hecho, apenas hemos calentado el agua, ¿no? Y voy a tomar agua porque ya se me secó la garganta. Muy bien, entonces seguimos calentando y empieza a formarse vapor, ¿sí? Claro que en la cafetera, pues el vapor se va a la atmósfera porque la cafetera está abierta a la atmósfera, ¿no? Pero como aquí tiene una tapa que se puede mover, el vapor que se forma empieza a empujar a la tapa hacia arriba, como es lógico que suceda. La tapa empieza a levantarse y como se empieza a mover la tapa hacia arriba, se mantiene la misma presión, ¿sí? Si la tapa no se moviera, adentro de mi fluido se incrementaría la presión, como nos dice la lógica, ¿no? El vapor formado genera presión, pero como el vapor formado está desplazando a la atmósfera hacia arriba, hay un equilibrio de presión en el cual adentro se mantiene a una atmósfera y afuera también, ¿sí? Por eso se puede mover la tapita. Siempre que el volumen cambie, la presión se mantiene constante. Entonces, observo que la temperatura ya no cambia. A partir del punto anterior, del estado anterior, se empieza a formar vapor, pero la temperatura se mantiene constante. ¿Por qué se mantiene constante la temperatura cuando está cambiando de fase? ¿Quién recuerda eso? Porque físicamente no cambia. O sea, nosotros observaríamos que el termómetro se mantiene exactamente a 100 grados centígrados. Y le sigo calentando y se empieza a formar vapor, cada vez más vapor, porque el agua se está evaporando. Y la temperatura sigue estando a 100 grados centígrados, ¿sí? Eso aquí lo podemos observar en mi gráfico. Si yo grafico mi punto 3, en donde yo veo que la temperatura no cambió entre el estado 2 y el estado 3, tengo aquí entonces que poner mi punto en una horizontal con el punto 2. Lo pongo acá a la derecha.
en la misma línea de 100 grados centígrados, porque estoy observando que la temperatura no cambia. Por lo tanto, esta línea entre el 2 y el 3 es una línea a temperatura constante, porque la temperatura de los dos estados es 100, ¿ok? Por eso siempre es una horizontal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? Observo yo físicamente mi sustancia de trabajo y veo que una parte está como vapor y una parte está como líquido. Por lo tanto, este proceso entre el 2 y el 3 se conoce como mezcla, una mezcla, porque tengo dos estados diferentes. Están mezcladas dos fases. Por eso se conoce como mezcla. Mezcla saturada. La palabrita de saturación la vamos a conocer más para adelante. ¿Qué significa saturado? Pues sabemos que saturado es algo que ya está en un punto que ya no soporta más un cambio de propiedad y por lo tanto se mantiene, ¿sí? Por ejemplo, una solución saturada ya no puede absorber más azúcar porque se saturó la solución. Sí, es el mismo concepto, pero aquí lo vamos a manejar como una propiedad, ¿no? Entonces se conoce como mezcla saturada, ¿sí? Entonces, la temperatura no cambia de fase siempre que un proceso está cambiando de fase, porque la energía no se está acumulando en mi sistema, sino que la energía se está convirtiendo en trabajo para que el fluido se pueda evaporar. Todo el calor que estoy asignando, que estoy entregando, lo está absorbiendo las moléculas de agua para cambiar de fase. Utilizan la energía para cambiar de fase. Como esa energía no se está quedando almacenada en el fluido, no se observa un cambio de temperatura. Recuerden que la temperatura es un indicador de la energía que contiene una sustancia. Si esa energía no se está almacenando, sino se está utilizando para cambiar de fase, por esa razón la temperatura no cambia, ¿sí? Eso tienen que memorizarse. Siempre en un proceso de cambio de fase, este proceso se lleva a temperatura constante. Entonces, sigo evaporando el agua aquí, de tal forma que proporciono calor hasta que todo el líquido se convierte en vapor. Ya tengo todo el líquido, ya no tengo una sola gotita de agua aquí. Todo el líquido está convertido en vapor. Cuando la última gotita de vapor, de agua, se convirtió en vapor, tomo la lectura de la temperatura, todavía está a 100 grados centígrados porque estaba convirtiéndose el resto del agua en vapor. Y con me voy a mi estado termodinámico 4. Puro vapor, 100% vapor, a la misma temperatura de 100 grados centígrados. Y pongo sobre la misma línea de 100 grados centígrados, sitúo mi punto 4, ¿sí? En este punto, se conoce como punto de vapor saturado, porque es puro vapor, ¿sí? La misma temperatura, 100% vapor. Si me voy a mi punto 2, chequen qué pasa en el punto 2. La misma temperatura, ¿y qué tengo en el punto 2? Puro líquido, ¿sí? Este punto 2 se llama punto o posición de líquido saturado. Líquido saturado en el punto 2 porque tengo puro líquido que va a empezar a cambiar de fase. En el punto 4, vapor saturado, porque tengo 100% vapor y ya no tengo líquido para que siga cambiando de fase. Entonces, el punto 2 es líquido saturado y el punto 4 es vapor saturado. Los extremos de la zona de mezcla se denominan puntos de saturación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es donde va a empezar, ya no soporta más y va a empezar a cambiar de fase. Ya sea que es líquido y va a cambiar a gas, y ya sea que acá es completamente puro gas y va a cambiar a vapor sobrecalentado. Entonces, finalmente, ya que tengo puro vapor, sigo agregando calor y lo que pasa es que todo el vapor va a empezar a absorber el calor, ya no hay más líquido que absorba la energía para cambiar de fase y por lo tanto es lógico esperar que la temperatura empiece a cambiar otra vez. Y observamos que en el punto 5 cambió la temperatura de 100 a 300 grados centígrados y sigue manteniéndose la presión de una atmósfera. Fíjense que la tapa está más arriba, ¿sí? La presión sigue siendo constante porque la tapa se movió.
Entonces grafico mi punto final, el punto 5, acá arriba a 300 grados centígrados. Va a tener un volumen acá, sabemos, el máximo volumen. Fíjense cómo el volumen fue creciendo. Y ya tengo acá mi punto último. Siempre se mantuvo la misma presión de una atmósfera. Y a esta región se le denomina región de vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces, este diagrama finalmente es un diagrama para un proceso, un solo proceso revisamos. Ese proceso tiene una propiedad que no cambia, que es la presión. La presión aquí está fija a una atmósfera. Y lo que fue cambiando fue la temperatura, ¿sí? Y el volumen fueron cambiando. De modo que este gráfico, al ir cambiando la temperatura y el volumen, me permite observar las diferentes fases de mis diferentes, o de mi proceso, ¿sí? La primera región, cuando es puro líquido, el líquido comprimido. Después que ya queda puro líquido a 100 grados centígrados, se le denomina punto de líquido saturado, porque va a empezar a cambiar de fase a temperatura constante, y se va sobre esta región del medio que se llama región de mezcla. Y cuando ya todo el vapor, todo el líquido se empezó a convertir en vapor, llegamos a un punto en el cual todo el líquido es vapor aquí, ¿sí? Se llama punto de vapor saturado, que está en el otro extremo del proceso de cambio de fase. Y a partir de ahí seguimos calentando, ya es puro vapor, empieza a cambiar nuevamente la temperatura, porque ya no hay un cambio de fase, y esa región se llama vapor sobrecalentado. Entonces, ese es la gráfica de un solo proceso de cambio de fase de agua a presión constante de una atmósfera. ¿No tienen alguna duda sobre eso? ¿Alguna pregunta sobre el diagrama? ¿No? Muy bien. Entonces, ustedes ya harán sus propios diagramas después y como comentario, esta es una sola curva. Se le conoce como curva aunque tenga sus aristas, ¿no? Se conoce como curva termodinámica a presión constante, una isóbara. Las curvas de presión dentro de un diagrama TV, las curvas de presión crecen o son de mayor valor de abajo hacia arriba. Sí, quiere decir que si yo quiero graficar y borro esto y pongo un proceso diferente, digo, voy a manejar, voy a hacer lo mismo, pero únicamente que mi presión que voy a mantener va a ser una presión de 2 atmósferas. Voy a calentar agua hasta que se vuelva vapor sobrecalentado, pero la presión no va a ser de 1 atmósfera, voy a meter el fluido en un dispositivo en el cual voy a hacer presión para que la presión siempre esté a 2 atmósferas, es decir, lo doble que esta curva. Eso significa que si yo empiezo a graficar, tendré que graficar una curva igual, pero por arriba de esta, y perfectamente simétrica, igual, pero esa curva va a hacer esto, va a subir y va a volver a tener un proceso a temperatura constante y luego va a volver a subir a vapor sobrecalentado. Y esa curva va a estar una idéntica sobre de esta, y esa le voy a poder poner presión 2 atmósferas. Lo cual significa que realmente en un mismo diagrama yo puedo graficar el comportamiento de un fluido a diferentes presiones. Y siempre pasa lo mismo. Si la presión es a 2 atmósferas, ¿hervirá el agua a 100 grados centígrados todavía? ¿Quién me contesta eso? El agua hervirá a mayor o menor temperatura si la presión a la que se encuentra el agua es de 2 atmósferas. ¿Quién tiene una idea? ¿O cómo se imaginan que sucederá? ¿Hervirá a 100 grados centígrados también? Si la presión es de 2 atmósferas. Respuestas. Fernanda, ¿qué opinas? Si la presión es de 2 atmósferas, ¿hervirá a 100 grados centígrados? ¿Qué nos dice la lógica? No, ¿qué no? No, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, primero, ¿hervirá a menos o a más temperatura?
Menos. A menos temperatura. No, a más. O más. Ay, no sé. Ah, aquí es donde les digo que tienen que imaginar mucho lo que sucede y conocer, dominar los conceptos de lo que hemos estudiado hasta ahorita. Sí, yo siempre les he comentado a todos, si queremos entender termodinámica, tenemos que memorizar los conceptos. ¿Qué es la presión? Porque para poder entender por qué el agua hierve a mayor temperatura si la presión es mayor, tenemos que entender qué es la presión, tener muy claro qué es la presión, ¿sí? La presión, y en este caso la presión sobre el fluido, ¿no? Ya como, por ejemplo, la atmósfera. La atmósfera es la fuerza que ejerce la masa atmosférica sobre todo lo que esté abajo de ella, ¿no? Estamos cargando la atmósfera. El agua, cuando la tenemos a una atmósfera de presión, el agua, recuerden cuando vimos presión, el agua de los mares está donde está porque la presión atmosférica tiene al agua aplastada donde está. Si la Tierra perdiera su atmósfera, lo siguiente que perderíamos serían los océanos. El agua se iría como vapor inmediatamente, porque el agua está donde está en la Tierra, en cualquier lugar, porque lo que le impide al agua, las moléculas de agua, lo que le impiden que se evaporen por efecto del calor del sol, es que la presión atmosférica la tiene ahí, la tiene cautiva. Quiere decir que en este proceso que revisamos aquí, cuando el agua le damos energía y llega un punto que alcanza los 100 grados centígrados y que medimos 100 grados centígrados a una atmósfera de presión, quiere decir que ahí el agua, la energía que le dimos, es lo que le ayuda, esa energía, esa fuerza energética, a vencer la presión atmosférica. Esa molécula es tan energética que tiene una presión o una fuerza de trabajo que está empujando hacia arriba porque se quiere ir, porque tiene mucha energía. Cuando vence la presión atmosférica, es cuando esa molécula se va como vapor, porque venció la presión atmosférica. A esa presión específica para cambiar de fase se le llama presión de vapor. Presión de vapor. Lo vamos a ver más para adelante cuando veamos las presiones de vapor. Entonces quiere decir que la presión de vapor que requiere el agua para vencer precisamente esa presión, pues debe de ser igual que la presión atmosférica. Y no igual, un poquito más. Porque si fuera igual, quedarían en equilibrio las dos. Yo te empujo hacia abajo y tú me empujas hacia arriba con la misma fuerza y no pasa nada. Esa molécula nunca se va a ir. Tiene que ser un poquito más grande que la presión atmosférica. Entonces, la presión es la fuerza que ejerce algo, otra sustancia, sobre alguien, ¿no? O sobre otra sustancia. Quiere decir que si tengo una presión atmosférica más grande o una presión más grande de 2 atmósferas, yo necesito darle más energía al fluido para que venza las 2 atmósferas y se pueda convertir en vapor. Y al darle más energía a un fluido, forzosamente tendrá que tener una mayor temperatura, ¿sí? Porque necesito darle más energía. Cuando llegue a los 100 grados centígrados y esperemos que se evapore, no se va a evaporar, porque la presión tiene empujadas a las moléculas de líquido y no les permite evaporarse, porque no es una atmósfera, son 2 atmósferas. Quiere decir que necesitaría el doble, ¿sí? El doble de energía para evaporarse y el doble de energía representa mucha más temperatura. Entonces, los fluidos que están sometidos a una mayor presión requieren de mayor energía y por lo tanto hierven a mayor temperatura. ¿Ok? Entonces el agua herviría, no sé, a 150 grados centígrados. Empezaría a formarse la primer molécula, la primer gotita de vapor y no a 100 grados centígrados. ¿Sí? Y no los quiero hacer bolas aquí, pero después vamos a trabajar con sistemas a baja presión y vamos a ver que si en un sistema yo quito la presión, el agua hierve a menor temperatura. Si estamos diciendo que si son 2 atmósferas requiere mayor temperatura para hervir, es decir, más energía, la lógica me dice
que si hago vacío y en lugar de que tenga una atmósfera de presión, le conecto una bombita de vacío, ¿recuerdan? Y empiezo a sacar el aire que está adentro, de tal forma que adentro de mi sistema sea menor la presión, que la presión atmosférica, el agua herviría con menos energía, porque tiene menos presión, menos fuerza que la está empujando hacia abajo. Entonces el agua herviría, no sé, a 70 grados centígrados, se formaría la primer burbuja de vapor, porque requiere menos energía, porque tiene una menor presión que la empuja hacia abajo. De tal forma que sabemos bien que si yo hago 100% vacío en un sistema en el cual tengo un líquido, lo que pasaría sería que el agua puede hervir a 0 grados centígrados, ¿sí? Si saco todo el aire, el agua hierve a 0 grados centígrados. No necesita más. Con una caloría que le dé al agua, como no tiene nada que la mantenga cautiva, como líquido, la presión atmosférica o la presión es lo que mantiene a un líquido en donde está, ¿no? Entonces, si yo hago vacío, hago que el agua hierva. Incluso, por ahí hay una pregunta en la actividad que les dejo, donde se les pregunta si es factible que el agua hierva a 0 grados centígrados. Claro que el agua puede hervir a 0 grados centígrados. Si no tiene presión, hierve, ¿no? Ok, sí quedó claro eso, de cómo se comporta la presión y la temperatura en un fluido de trabajo. Recuerden que esas propiedades son las que definen el estado termodinámico de mi fluido, ¿sí? Entonces necesitamos entender muy bien qué es la presión, ¿sí? ¿Cómo se comporta la presión? Recuerden cuando vimos que presión atmosférica y que la presión absoluta, esos conceptos tienen que conocerlos y aparte razonarlos muy bien, acostarse en la noche y estar pensando, entonces la presión atmosférica trabaja así, entonces el vacío haría esto. Tienen que pensar y razonar los conceptos, porque de otra manera se complica mucho entender este tipo de materias, ¿no? De ingeniería, ¿no? Entonces, preguntas, dudas, quejas, recriminaciones, cualquier cosa. Deja de compartir eso. Deja de compartir. Ok. Ah, caramba. Deja de compartir. Ahí está. Entonces, jóvenes, ¿quedó claro eso de cómo se comporta el estado o la fase líquido, mezcla, vapor de una sustancia de trabajo que normalmente es una sustancia pura con ciertas propiedades y características? ¿Y cómo se comporta cuando es líquido, que se calienta a temperatura constante, después va cambiando de fase, cambia la temperatura cuando se calienta, después va cambiando de fase y ya no cambia la temperatura, la región de mezcla entre líquido saturado y vapor saturado, y de ahí una curva hacia arriba porque se incrementa la temperatura otra vez, como vapor sobrecalentado, si sigo calentando esa sustancia gaseosa, ¿no? Entonces siempre forma una curva que tiene ese escalón. Crece, luego hace un escalón a temperatura constante y luego sube nuevamente. Ese es un diagrama característico que vamos a hacer mucho, ¿no? Los tendrán que dibujar ustedes casi en cada problema que resuelvan, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, nos vemos la próxima clase. Ya vamos a trabajar con calor latente, calor sensible, y vamos a empezar a hacer algunos problemitas para determinar los estados termodinámicos y aprender a usar las tablas, ¿no? Las tablas termodinámicas. Y vamos a definir qué son las tablas termodinámicas, las tablas de propiedades. Por si alguno tiene curiosidad, pues puede irse al Sengen Yunus y empezar a leer ahí, ¿no? Buscan el capítulo, así se llama el capítulo, sustancias puras, y ahí se pueden entretener leyendo todo esto que hemos estado platicando para pues si tienen dudas, ¿no? De lo que hemos estado viendo. ¿Sale? Gracias, profe. De nada, cuídense, nos vemos la próxima clase. Bye, profe. Bye, hasta luego.